Después vamos a darle a Álvaro de nuevamente la palabra para que nos dé su explicación amplia acerca del tema y al final vamos a tener una sección de preguntas. Así que bueno, sin más preámbulo, Álvaro, bienvenido, muchas gracias. Le doy la palabra. Hola María Fernanda y Rebeca y demás colegas de Green Wolf. Me complace muchísimo estar acá. Soy seguidor de Green Wolf en redes sociales y siempre me ha impresionado mucho lo que hacen, cómo lo hacen y la inspiración que genera el trabajo que ustedes realizan. A mí me parece que cuando hablamos de liderazgo a un grupo de líderes como ustedes, siempre es riesgoso quedarse corto. Eh, Sobre mí, yo soy, eh, bueno, vamos a ver, tengo 45 años, me gradué de la Universidad de Costa Rica como licenciado en Derecho. Sin embargo, la parte del derecho que más me ha gustado siempre desde que estudiaba era la parte filosófica. ¿Para qué crear reglas? Cómo se ejecutan, cómo se hacen eficaces y cuándo son ineficaces. Em, Después de estudiar Derecho, trabajé como voluntario durante 10 años en el área de desarrollo de competencias interculturales para la paz, con niños y jóvenes en ambientes interculturales, en realidad en ambiente internacional. Y después de mi trabajo como voluntario, me fui para Noruega a hacer una maestría en estudios de paz y transformación de conflictos. Eso lo estudié en la ciudad de Tromsø, es un pueblito universitario que queda en el Ártico noruego. Esa experiencia de 2 años marcó mi vida de muchísimas maneras. Y después de estudiar esa maestría, regresé a Costa Rica y entré a un cargo público en el gobierno como jefe de despacho del Ministerio de Comercio Exterior en el año 2006. En realidad fue una coyuntura circunstancial que me tomó por sorpresa, no era lo que yo andaba buscando ni a lo que aspiraba, pero me abrió muchísimas puertas y me permitió conocer el universo del comercio internacional, la diplomacia, el gobierno, la función pública. Un año y medio después de estar en ese puesto, fui designado como consejero comercial, que es un cargo diplomático en la embajada que Costa Rica abrió en China cuando estableció su relación diplomática allá en el año 2007. Era un cargo bajo la tutela de Procomer. Entonces mi responsabilidad era abrir nuevos mercados para productos costarricenses en China. Lo que pasa es que cuando yo llegué a China, nadie en China sabía que Costa Rica existía, ni a dónde quedaba. Nunca nadie había escuchado de nosotros. Entonces la tarea que tuve que hacer fue más intercultural que de comercio, lo cual es muy gracioso porque la vida de voluntario ya me había preparado para eso y fue muy enriquecedor el proceso de tratar de dar a conocer nuestro país en Asia. Después de mi experiencia en China, volví a la universidad convencido de que para atender las grandes crisis globales necesitábamos aprender a forjar alianzas público-privadas. Eso era en el 2009 que lo creía y hoy lo creo con muchísima más vehemencia. Entonces me fui a estudiar una maestría en política pública y gerencia a Australia. Y después de que salí de Australia, había empezado la administración de la presidenta Laura Chinchilla y ella andaba buscando a un diplomático costarricense que tuviera, vamos a ver, a una persona que tuviera experiencia en gobierno, que tuviera experiencia en diplomacia y que tuviera sensibilidad por temas ambientales para lanzar un proyecto piloto en lo que se denominaba en aquella época crecimiento verde. Y por referencias le dieron mi nombre y terminé siendo designado como embajador de Costa Rica ante Japón. Y el encargo que tuve, el mandato que tuve durante esos 3 años fue el de establecer una agenda de crecimiento verde, identificando fortalezas en ambos lados del Océano Pacífico, entre Costa Rica y Japón. Y el resultado de esos 3 años fue una agenda valorada en unos 800 millones de dólares entre comercio, cooperación, inversión, créditos bancarios, innovación, inversiones en tecnología, etcétera. Después de que salí de Japón,
cuando entró la administración de Luis Guillermo Solís, fui designado por esa administración como embajador de Costa Rica ante la Organización Mundial del Comercio en Ginebra. Entonces me fui para Ginebra los 4 años de esa administración. Estuve los primeros meses de esta administración también. Y después salí del cargo, pero me quedé todo el año 2019 en Ginebra haciendo una pasantía. Era más como lo que llaman como un fellowship, ¿verdad? Era como un entrenamiento académico eh, en el centro de Ginebra para las políticas de seguridad. Y a mí me gustó, bueno, vamos a ver, fue como un encuentro que tuvimos entre la organización que me gustaba muchísimo, una ONG financiada por el gobierno suizo, y los 3 temas que yo quería tratar de intercalar, que eran el tema del liderazgo, el tema de la acción climática y el tema de la cuarta revolución industrial, que resulta que esos 3 eran 3 de los 9 grandes ejes que veía la organización. Así que me dediqué a hacer un trabajo cuyo resultado fue una clase magistral para estudiantes de maestría con bastantes de los contenidos que voy a compartir hoy acá con ustedes. Así que, bueno, y finalmente regresé a Costa Rica en octubre del año pasado, después de 12 años de vivir afuera, y me instalé acá. He formado un par de empresas en diferentes temas, una en el tema de Internet de las Cosas, otra en consultoría orientada hacia el diseño de narrativa estratégica. Y también estoy como asesor de una empresa basada en blockchain para el diseño de monedas sociales. En fin, estoy haciendo varias cosas que creo que tienen que ver un poco con liderazgo, un poco con acción climática y un poco con tecnología. Wow, usted tiene demasiada trayectoria y muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, ahora yo les voy a hablar sobre lo que es Green Wolf. Green Wolf básicamente es un movimiento que lucha por la conservación del ambiente, desde los ecosistemas terrestres hasta los acuáticos. Nosotros buscamos revolucionar a la sociedad de una manera integral, convenciendo a los ciudadanos de dar el paso del cambio a través de la acción. Bueno, quienes pertenecen a nuestro movimiento, los mueve la voluntad, la pasión, el amor y el deseo de un mundo mejor. De hecho, una de nuestras misiones principales es recuperar socioecosistémicamente Costa Rica, y para ello hemos organizado muchísimas actividades de reforestación, campañas en temas de limpiezas terrestres hasta inclusive bajo el mar, perdón, restauraciones ecológicas. También hemos hecho campañas de educación y sensibilización ambiental, de bienestar animal, empoderamiento femenino, intervenciones artísticas y festivales ambientales. Actualmente llevamos poco más de un año y hemos trabajado de la mano con muchísimas organizaciones hermanas y alianzas estratégicas. Hemos realizado alrededor de 80 campañas de limpieza en todo el país y esperamos abarcar muchísimas más. Por medio de actividades como la que tenemos hoy, este conversatorio, pretendemos seguir despertando e informando a las personas, así como también hemos generado material informativo para quienes nos siguen en las redes. Entonces, muchísimas gracias de nuevo por acompañarnos y esperamos que para todos ustedes sea de bastante provecho lo que estaremos compartiendo hoy. Muchísimas gracias, Rebe. Don Álvaro, si quiere, ya puede iniciar a compartir su pantalla para que comencemos con el conversatorio. Ok, perfecto. Entonces, nada más voy a acomodarme aquí para poder hablarles de pie, que creo que es un poquito más cómodo que estar aquí sentados. Y les voy a compartir un PowerPoint que tengo por acá preparado. Me voy a devolver al principio, perdón. Ok, bien. Están todos viendo la pantalla, supongo, ¿verdad? Sí.
Ok, Sí, sí, muy bien. tal vez a manera de introducción me gustaría decir que el COVID-19 es un disparador de grandes cambios globales. Y por disparador lo que quiero decir es que no todas las crisis que estamos viendo en este momento son crisis provocadas por, por una pandemia sanitaria, sino que la pandemia ha revelado una gran cantidad de crisis que habían venido gestándose. Una crisis climática, una crisis de pérdida de biodiversidad, una crisis de liderazgo político, una crisis de cooperación internacional, una crisis energética, eh, una crisis del dinero como lo conocemos. Y entonces, este COVID-19 viene a ser un disparador que nos revela todo esto que está pasando. No es un cisne negro, ¿verdad? Un cisne negro es un evento altamente improbable que tiene altísimo impacto. Si ustedes, no sé si alguno es familiar con el proyecto del milenio, que es un grupo de pensadores que se pusieron a filosofar desde hace 25 años sobre grandes temas globales. Desde 1997 están diciendo cuidado con una pandemia, cuidado con una pandemia. Ya desde la primera década de este siglo empezaron a mencionar otros coronavirus y desde el 2011 la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ha estado alertando sobre la posibilidad de que surjan otros coronavirus y bueno, 9 años después nos toma a muchos por sorpresa, algo que a las autoridades internacionales y a este grupo de pensadores les pareció que era tan importante como para mencionarlo año a año en su reporte desde hace 23 años. Eh, lo que estamos viendo es un derrame sistémico, ¿verdad? Es como si tuviéramos un globo de agua sentado sobre la mesa del comedor de nuestra casa y de repente algo provoca que se reviente el globo de agua. Y entonces al reventarse el globo de agua, el agua moja la alfombra y se hace un cortocircuito con la lámpara y esto provoca un pequeño incendio con la mesa de la sala y entonces se va la luz en el barrio y se activa una alarma de bomberos y el humo que produce el pequeño incendio de ahí mata a la perrita porque inhala un gas tóxico. Exactamente eso es lo que está pasando. El COVID-19 es esa punzada que se le da a un globo de agua. Hay grandes ganadores y perdedores en lo que llevamos de estos 92 días de cuarentena, por lo menos en Costa Rica. Hemos visto que los países o las comunidades que tienen acceso a un capital natural local más robusto son grandes ganadores. Y por capital natural nos referimos a tierra fértil, agua potable, aire limpio, biodiversidad. Esas comunidades son ganadoras. Y nosotros obviamente aquí en Costa Rica tenemos que sentirnos muy orgullosos del trabajo que hemos hecho a lo largo de las últimas décadas, porque esta riqueza natural la tenemos garantizada, mientras que hay otras comunidades en el mundo que han desperdiciado o malgastado ese capital natural y hoy en día son grandes perdedores. ¿Por qué? Porque habíamos venido a una lógica de globalización donde había un único mercado y entonces a ese mercado le vendíamos y le comprábamos, pero de repente estamos en un escenario de compartimentación de la globalización, cada uno está en un escenario como de sálvese quien pueda, buscando a ver cómo ayuda a sus nuevos desempleados, a sus nuevos pobres, cómo atiende la crisis sanitaria, cómo resuelve el problema de las finanzas públicas, cómo hace para producir alimentos, etcétera. Y en ese escenario nosotros creo que somos de los grandes ganadores. Si nosotros pensamos también que este escenario de grandes ganadores y perdedores ofrece la oportunidad para que haya alfabetización adaptable, como le digo yo, alfabetización adaptable en el sentido de que seamos capaces de aprender rápidamente, de aprender continuamente, de ser bioalfabetas, de tener una mente innovadora, de ser alfabetas en temas digitales, de salirnos voluntariamente de nuestras zonas de confort, ¿verdad? Si nosotros pensamos que nada extraordinario ha salido nunca de una zona de confort, entonces movernos de esa zona de confort nos garantiza la posibilidad de que podamos innovar y crear algo extraordinario y de valor. Y por último, hay un gran sentido de estremecimiento en los gobiernos y las instituciones públicas,
porque su imagen y la confianza del pueblo en ellos se ha venido deteriorando y se deteriorará aún más si no son capaces de adaptarse con rapidez. Yo siento como ciudadano la responsabilidad de ayudar todo lo que pueda para que el gobierno tenga esa capacidad de adaptarse con rapidez, y algunas de las iniciativas que estoy haciendo buscan ayudarle al gobierno en ese sentido. Desde el punto de vista yo creo que estamos en una circunstancia en la cual nos corresponde a nosotros, que somos los líderes del futuro, ¿verdad? Ya hoy en día, aquí cada uno puesto en su posición, pensar cuál es la máxima ambición que podríamos imaginar para la Costa Rica que necesitamos rediseñar, recuperar, reconstruir para los próximos 10 años. Es un proceso largo, ¿verdad? Esta es la mano que nos tocó jugar, si pensamos en la analogía de póker, y con esta mano vamos a tener que hacer lo mejor posible. Afortunadamente nos tenemos unos a otros y eso nos garantiza la posibilidad de crear inmenso valor entre todos juntos. Yo diría que la máxima ambición a la que yo aspiro es a que Costa Rica al 2030 sea un líder en la sexta revolución industrial. Ahorita voy a explicar la cuarta y la quinta un poquito y la sexta. En realidad, la sexta se refiere a la convergencia entre la biología y la tecnología, y los países que tengan mayor posibilidad de liderar y de ser pioneros en esa sexta revolución industrial van a ser aquellos que tengan mayor cercanía con mayor diversidad biológica. Y en eso Costa Rica es de los países más singulares del mundo por la cantidad de especies vivas que tenemos a media hora de distancia, ¿verdad? Entonces, bien, ¿por qué? Porque entonces si tenemos acceso a la biodiversidad podemos imitar a la naturaleza, y al imitar esa naturaleza vamos a poder inventar unos nanorobots que puedan combatir un virus sin necesidad de esperar 4 años a que desarrollen una vacuna, ¿verdad? Ok, entonces, afortunadamente ya en Costa Rica hemos hecho cosas extraordinarias en este sentido, y por eso es que creo que esta máxima ambición es realizable, y nosotros ya hemos sido capaces de regenerar ecosistemas degradados, hemos sido capaces de tener una fórmula de conservación con soluciones basadas en la naturaleza, a partir de energías renovables, de turismo ecológico, del pago por servicios ambientales, de agricultura inteligente, etc. Entonces, esa era la introducción y ahora sí quiero pasar a mi presentación. Esta es mi abuela materna, que nació en 1915 y murió hace 1 año y medio más o menos. Esta es la última foto que tengo con ella, y ella vivió, bueno, 104 años prácticamente. Una señora lúcida casi hasta el último de sus días, muy sana, muy humilde, muy sencilla en sus necesidades. Y esta es mi hija menor, que se llama Inga, que hace 2 semanas cumplió 3 años. No se conocieron ellas dos, porque nosotros volvimos a Costa Rica 10 días después de que mi abuela murió. Entonces, nunca se conocieron ellas, pero yo siempre he sentido que yo soy el puente entre esas dos generaciones, ¿verdad? Mi abuela, que nació en 1915, y mi hija, que nació en el año 2017, y además en otro país. Y lo traigo a colación porque si la genética de mi abuela se replica en mí y se replica en mi hija Inga, que ven aquí en la foto, va a tener la edad que tuvo mi abuela al fallecer en el año 2121. Quiere decir que yo estoy teóricamente siendo un puente biológico entre una persona que nació en el año 1915 y una persona que probablemente vivirá hasta el año 2121. Y con esto lo que quiero decir es que este tema del cambio climático y de la pérdida de biodiversidad, toda esta convergencia de crisis, yo me lo tomo personal, porque aunque yo no voy a estar aquí yo no voy a estar aquí al final del siglo, probablemente algunos de ustedes van a estar muy viejitos al final del siglo, pero mi hija va a tener al final del siglo, si logra sobrevivir, la edad que tiene hoy mi papá. Así que yo siento la responsabilidad y la obligación de hacer todo lo posible para que ella tenga la mejor calidad de vida y el mayor bienestar que pueda tener
cuando sea grande. Hay una regla de 3 que se usa en transformación de conflictos y es que el tiempo que requiere un conflicto para transformarse es más o menos el tiempo que tomó para gestarse. Y la gestación del cambio climático ha tomado un par de siglos, así que tenemos que prepararnos para que nuestros líderes jóvenes sepan que esta es una batalla que va más allá incluso de sus propias vidas. Y a nosotros nos corresponde también hacer lo que tenemos que hacer más allá de nuestras propias vidas. Ok, yo usualmente inicio mis presentaciones mostrando este pequeño video que yo siento que deja bastante claro de qué se trata el problema del cambio climático. Voy a hacer un cambio de pantalla acá. Vamos a ver si funciona. Me dicen ustedes si están viendo y escuchando. Aquí dice que en la ciudad de Nueva York en el año 2010 se agregaron 54 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono a la atmósfera, casi 2 toneladas por segundo. Una tonelada métrica de dióxido de carbono es una esfera que mide 10 metros de diámetro. Y entonces, más o menos, esta es la escena. Espero que estén escuchando, pero si no están escuchando, creo que con solo la imagen visual sirve para cumplir el objetivo. Cada una de esas grandes esferas es una esfera de dióxido de carbono. Una hora después de estar emitiendo dióxido de carbono en la atmósfera, así es como luciría si ese dióxido de carbono se quedara en la superficie, ¿verdad? Al cabo de un día de emisiones en la ciudad de Nueva York, lo que veríamos es una pirámide de dióxido de carbono del tamaño del Empire State Building. Y esto es como luciría un año después. Ok, entonces voy a volver a la presentación. Perdón, me salí de la pantalla compartida y la vuelvo a compartir por acá. Ok. Entonces, creo que ese visual es muy interesante porque nos permite entender de qué tamaño es una esfera de dióxido de carbono. Y ahora lo que quiero enseñarles es una serie de estadísticas que se comparten en vivo en una plataforma que utilizo con bastante frecuencia que se llama el Worldometer. Y entonces esta plataforma lo que nos enseña son, bueno, estadísticas de muchos temas diferentes, pero en el caso particular de medio ambiente, lo que vemos es la pérdida boscosa, la erosión de suelos, las emisiones de CO2 que acabamos de ver ilustradas en la ciudad de Nueva York, la desertificación y la contaminación o el vertido de químicos tóxicos al medio ambiente. Todo esto es cada año. Si ustedes ven las emisiones de dióxido de carbono, estamos prácticamente llegando a la mitad del año. Quiere decir que para el fin de año vamos a estar como en 33 gigatoneladas de dióxido de carbono emitido. Esas son noticias
bueno, vamos a ver, obviamente que se ha reducido la emisión por causa del COVID-19. Sin embargo, esa cifra de 33 billones de gigatoneladas o 33 mil millones de gigatoneladas es la cantidad que estábamos emitiendo en el año 2011, ¿verdad? Que ya era un problema muy severo y entonces ahora estamos volviendo de 38 gigatoneladas a 33 gigatoneladas y eso es bueno, pero no es alentador porque la verdad es que no es por un cambio que hemos tenido en nuestra cultura, sino por un choque que hemos tenido de esta crisis sanitaria. Ok, regreso a la presentación y sigo adelante. Ustedes conocen tal vez el Global Footprint Network, que lo que nos ayuda es a calcular más o menos a la tasa de consumo de recursos naturales actuales, cuántos planetas Tierra necesitaríamos para mantenernos con estos niveles de consumo, ¿verdad? Si toda la población humana consumiera lo que consumen los estadounidenses en promedio, se necesitarían 5 planetas Tierra para suplir esa demanda. Si fuéramos Suiza, necesitaríamos prácticamente 3 planetas Tierra. Si fuéramos Brasil, necesitaríamos 1.8 planetas Tierra. Si fuéramos la India, menos de 1, ¿verdad? La India está por debajo del consumo per cápita que le corresponde. Digamos, la India sí vive dentro de los límites planetarios. Y este es un problema muy grave porque quiere decir que nos estamos comiendo recursos del futuro, ¿verdad? Entonces, cuando estamos hablando de una convergencia de crisis, lo que vemos es que el cambio climático y la pérdida de biodiversidad son crisis permanentes. El COVID-19 es una crisis temporal y sabemos que se va a terminar este año o el próximo o dentro de 4 años o cuando haya vacuna, en algún momento. Pero los otros dos, pérdida de biodiversidad y cambio climático, son permanentes. Este es un dibujo que para mí es aleccionador porque muestra justamente de qué se trata esa permanencia de la crisis, ¿verdad? Y entonces lo que vemos son un montón de sistemas que desde 1950, aquí no se lee muy bien, pero esta rayita que está punteada en cada uno de esos gráficos marca la misma fecha, 1950. A partir de 1950, todas las tendencias socioeconómicas y todas las tendencias de sistemas sociales han acelerado exponencialmente. Y escojo 3 arbitrariamente. Consumo de fertilizantes, por ejemplo, o transporte. Prácticamente en el año 1950 nadie tenía carro. O turismo internacional. En 1950 nadie viajaba, como no existía el turismo. Y del otro lado, bueno, dióxido de carbono ya hemos visto que sigue creciendo de manera exponencial, acidificación de los océanos, captura de peces en el mar ha crecido absurdamente en todos estos años, ¿verdad? Desde 1950 hasta hoy, en estos 70 años es donde se ha dado la gran aceleración de consumo. Y de la misma manera como ha sucedido esa aceleración de consumo, va a venir una aceleración exponencial en tecnologías que nos van a ayudar a llegar a donde nos lo propongamos, porque eso es lo que nos está pasando, lo que nos está faltando en este momento, que no estamos teniendo la capacidad de imaginar con máxima ambición a dónde querríamos estar dentro de 10 años y juntándonos con otros para lograr eso exactamente. Y esto que acabo de describir es lo que Yuval Harari describe como la gran diferencia de la especie humana respecto a todas las demás especies que ha habido en la historia del planeta Tierra. Y es nuestra capacidad de imaginar una ficción, ¿verdad? Porque imaginar algo que no existe es imaginarse una ficción y tener la capacidad de persuadir a otros de que vayamos juntos en procura de aquello imaginado. Famosamente a esto se le podría denominar un moonshot, ¿verdad? Un moonshot es un disparo a la luna y se le llama así porque en el año 1963 el presidente estadounidense John F. Kennedy famosamente hizo un discurso en el cual le dijo a su pueblo que se fijaba la meta de que para el final de esa década pudieran llevar una misión tripulada a la luna. Y leo la parte de su discurso que me parece que es más pertinente. Dice, elegimos ir a la luna en esta década no porque sea fácil, sino porque es difícil.
porque esa meta servirá para organizar y medir nuestra mejor energía y destrezas, porque ese es un desafío que estamos dispuestos a aceptar, uno que no estamos dispuestos a posponer y uno que pretendemos ganar. Entonces, cuando él se fija esa meta, una gran cantidad de recursos se dirigen en procura de ella y bueno, y lo logran, y el año pasado se celebró el 50 aniversario de esa gran meta. ¿Cuál es nuestro moonshot? Y no se los pregunto a ustedes como grupo, se los pregunto a ustedes como individuos. ¿Cuál es la máxima ambición que tienen ustedes para ustedes mismos, para sus familias, para sus comunidades, para su país, para su planeta, de aquí al 2030? Porque el 2030 va a llegar. Y el día que llegue el 2030, alguna gente habrá alcanzado sus metas, otros habrán navegado ahí con la corriente y otros seguirán, seguirán buscando qué hacer. Entonces yo lo que creo es que necesitamos provocarnos mutuamente unos a otros para que estimulemos esa capacidad nuestra de imaginarnos el futuro como lo querríamos ver construido en el año 2030. Estas 4 grandes aceleraciones que están aquí en la pantalla son tecnologías que van a venir sí o sí. Estas tecnologías más bien se han acelerado vertiginosamente con el COVID-19. Lo que tenía que pasar al 2025 resulta que ya está pasando en junio. Y se refiere a la supremacía, digamos, o a la aceleración de la inteligencia artificial, que son software capaces de procesar enormes cantidades de datos informáticos que, unidos al ingenio humano, nos permiten lograr cosas increíbles entre todos, ¿verdad? Hoy en día, un médico con un sistema de inteligencia artificial para diagnóstico de cáncer es muchísimo más efectivo que un médico sin esa tecnología. Entonces, no es que la tecnología está desplazando al médico, es que el médico más la tecnología nos permiten tener acceso a cosas que hace apenas unos años era imposible de imaginar. La supremacía solar, dentro de 10 años probablemente la gran transformación, la gran aceleración de la energía solar va a haber alcanzado a este país y vamos a haber podido transformar mucha de esa matriz energética no renovable, que es el combustible fósil que utilizamos, en electricidad, que además va a tener un costo de casi cero, y ahora lo vamos a ver en un ratito. La otra es el blockchain, que es una tecnología que nos permite desintermediar, democratizar, digitalizar, desmaterializar el intercambio de bienes y servicios entre los seres humanos, ¿verdad? Es una herramienta, digamos, yo como abogado que soy, me imagino como filósofo del derecho que me gusta considerarme, que dentro de 10 años no va a existir un registro público de la propiedad donde uno tenga que ir a inscribir un carro cuando lo compra o cuando lo vende o cuando compra una casa y tal, sino que las transacciones van a realizarse en una plataforma virtual donde todo el mundo sabe lo que todo el mundo tiene, intercambia y cómo lo obtuvo y cuánto le costó, y de ahí automáticamente se determina el pago de impuestos y no hay que andarse escondiendo detrás de subterfugios legales ni de portillos legales, y probablemente ni siquiera van a ser necesarios mis colegas los notarios, ¿verdad? Y la otra gran supremacía es la supremacía de la computación cuántica, que esto lo que significa, a mí me parece, es que nos va a dar la capacidad de hacer simulaciones con datos informáticos, que cada vez hay más datos, y poder hacer simulaciones, billones de simulaciones, para poder prácticamente, yo no digo leer el futuro, pero sí nos va a permitir a todos nosotros saber a dónde deberíamos de hacer esfuerzos si queremos alcanzar cuáles beneficios. Entonces, yo creo que eso sí nos va a permitir esa gran capacidad de cómputo. No es que todos vamos a tener en la casa una computadora cuántica, porque no es así, sino que todos vamos a tener acceso a través de la computación en la nube a operaciones en computadoras cuánticas, o vamos a recibir los beneficios de las investigaciones que otros realicen con esas computadoras cuánticas para saber hacia dónde deberíamos ir dependiendo de los resultados que queramos obtener. Yo he elaborado, esto es parte de lo que produje el año pasado en este trabajo que estuve haciendo de investigación sobre el tema del que estoy hablándoles hoy, liderazgo para la convergencia entre la cuarta revolución industrial y la acción climática. Aquí están estos 3 círculos intersecantes. El de abajo, el azul, es el de liderazgo, el de la izquierda, perdón,
siempre me confundo. El de la derecha rosado es el de la cuarta revolución industrial y el de la izquierda amarillo es el de la acción climática. Y dependiendo de cómo converjan con los demás, vamos a tener distintos resultados. Si hacemos nada más acción climática y cuarta revolución industrial, los problemas que tenemos van a seguir iguales. Perdón, ya se me está acabando el tiempo. Los problemas van a seguir iguales o se van a empeorar. Si hacemos acción climática con gran liderazgo, probablemente lo que vamos a tener es un incremento en la descarbonización. Y eso está bien. Si hacemos cuarta revolución industrial con un marcado liderazgo, entonces ahí vamos a alcanzar esa singularidad que es la sexta revolución a la que yo me refería, la máxima ambición, donde la tecnología converge con la biología. Pero si convergen las tres, entonces podríamos imaginarnos que estamos en un escenario de desarrollo regenerativo exponencial. Que todas esas curvas exponenciales que hemos visto operen de esa manera, pero para la reconstitución y restauración y regeneración de todos los ecosistemas terrestres y marinos que han sido degradados en los últimos 70 años sobre todo. Sobre la cuarta revolución industrial, brevemente, yo creo que es importante hablar de que la primera revolución industrial fue la revolución de la máquina de vapor, la segunda fue la de la electricidad, la tercera fue la de la computación y la cuarta es la de los datos informáticos. Les hablé que íbamos a mencionar brevemente la quinta, que es la conexión de telecomunicaciones en 5G, que esa también vendrá en los próximos 10 años y nos va a dar una enorme cantidad de nuevas posibilidades, sobre todo hoy que estamos hablando de teletrabajo y de telemedicina y de educación virtual y de comercio electrónico. Se nos vino encima la economía digital. En estos 3 meses se nos vino encima la economía digital. Al respecto, yo creo que es importante mencionarles que en marzo y abril de este año, en los primeros 2 meses de cuarentena, el comercio electrónico global creció 113%. O sea, se duplicó el comercio electrónico a nivel mundial en 2 meses. Y esto les estoy dando datos que ya son viejos porque son de abril, ¿verdad? No sé qué ha pasado en mayo y junio, pero sin duda estos cambios están aquí para quedarse. Esta es una curva exponencial de la cantidad de objetos que están conectándose a Internet a partir del año 2006, más o menos, que empezó a repuntar. Hoy en día, si ustedes se ponen a analizar cuántos dispositivos saben o conocen que están conectados a Internet, pues quizás algunos de ustedes tengan relojes conectados a Internet, computadoras, tabletas, teléfonos, refrigeradoras, ¿verdad? Y eso nos da una gran cantidad de posibilidades desde el punto de vista de obtención de datos informáticos y la creación de valor a partir de esos datos informáticos. Esta es otra curva exponencial increíble, que es la cantidad de transistores que hay en un microprocesador de una computadora. Hasta el año 2004 eran poquísimos los transistores, transistores son interruptores que están encendidos o apagados, ¿verdad? Es un código binario que están o encendidos o apagados, pero a partir del 2004 se dispara la cantidad de transistores que se pueden meter dentro de un microprocesador y a partir del 2007 que surge la telefonía inteligente, entonces que se crea la necesidad de agregarle aún más innovación y desarrollo para poder comprimir aún más la capacidad de que un transistor o de que un microprocesador posea muchos más transistores para poder realizar muchas más operaciones. Al 2019, un microprocesador ya tenía cerca de 18,000 millones de transistores, un solo microprocesador. Entonces, estos son curvas que estamos viendo que se aceleran exponencialmente y que son herramientas a nuestra disposición. Esto es un cruce de curvas entre el costo de datos por megabit de velocidad y el precio, ¿verdad? Entonces vemos que ya al 2014 prácticamente el precio por megabit es de 0 y la capacidad, la velocidad por segundo es, no sé, 5 veces mayor a la que era en el año 2007 cuando empezaron a salir los teléfonos inteligentes. Y estas curvas van a continuar creciendo por los años venideros, por lo menos por los próximos 10 años. Estas son curvas de capacidad y precio de la energía solar, lo que les hablaba hace un rato, ¿verdad? Vemos cómo en 1975 el precio
por watt de panel solar era por encima de $100. Hoy en día ya estamos viendo contratos a largo plazo de energía solar a 25 centavos de dólar el watt, ¿verdad? Eso es un cambio de 400 veces, o sea, un precio 400 veces menor al que era hace 40 años, y la capacidad instalada también se ha acelerado prácticamente desde el 2005 hasta el 2015, que es este gráfico. La tecnología de energía solar está observando la ley de Moore, que la ley de Moore lo que dice es que cada 2 años el precio se corta por la mitad y la capacidad se duplica. Es lo que le pasó a los microprocesadores desde 1960 y le está pasando a la energía solar desde el año 2005. Así que los próximos 10 años ustedes pueden casi que garantizar que estas aceleraciones van a continuar, lo cual nos va a permitir muy pronto convertirnos en productores y consumidores de electricidad, con electricidad en los techos de nuestras casas o en parqueos o en cualquier lugar techado o en una finca, lo que sea, a un precio prácticamente de cero. Bueno, creo que también, solo para terminar el tema de la economía digital, que creo que lo mencioné en algún momento, es el hecho de que el teletrabajo está poniendo en evidencia, me voy a volver un momentito, está poniendo en evidencia la diferencia entre la gerencia y el liderazgo, ¿verdad? Gerencia es administrar valor existente. Entonces, para gerenciar, el teletrabajo es perfecto porque yo puedo estar metido en mi oficina o puedo estar en un cubículo o puedo estar en la cafetería o puedo estar en mi casa en pijamas si quiero gerenciar. Pero el liderazgo es crear nuevo valor y eso no necesariamente lo resuelve el teletrabajo, sobre todo porque la creación de nuevo valor hoy en día y desde tiempo inmemorial entre los seres humanos tiene que ver con nuestra capacidad de colaboración, de co-creación, de co-diseño. Entonces, si las tecnologías nos están permitiendo acercarnos y converger e intercambiar para crear cosas nuevas, o sea, nuevo valor en equipo o incluso entre desconocidos a través de plataformas digitales, entonces vamos bien. Pero si el teletrabajo lo único que nos permite es ser mejores administradores del valor que ya existe, pues creo que ahí tenemos una oportunidad de mejora. Bien, ya para acercarme al final, creo que es importante conocer los objetivos, las metas de desarrollo sostenible, ¿verdad? Los ODS de las Naciones Unidas. Es una agenda de consenso global del año 2015. Sigue siendo totalmente pertinente al día de hoy, incluso dentro de la pandemia. Y al 2030 lo que queremos es que todos los países logremos cumplir con una gran cantidad de indicadores que hay en estas 17 metas. Y ante esta realidad, lo que podemos ver es que con respecto al 2030, todos los países del mundo somos países en desarrollo. Quiere decir que estamos pues con una cancha relativamente similar porque todos tenemos grandes mejorías que hacer y con esta agenda es bastante sencillo saber a dónde tenemos que hacer, a dónde tenemos que incidir. A mí me gusta sobre todo el punto 17, que es el establecimiento de alianzas. Les comenté en la introducción que yo estaba convencido en el año 2009 de que era necesario aprender a forjar alianzas público-privadas y hoy estoy muchísimo más convencido que nunca que este objetivo número 17 es como la sombrilla que reúne a todos los otros 16. Y de hecho, me gusta mucho este término, que es un acrónimo en inglés, PPPPPs, que se traduce como alianzas público-privadas para el planeta, las personas y con sentido de propósito. Hoy escuché en la mañana en una conferencia que estaba el tema de prosperidad, entonces tal vez le haga falta una P a ese acrónimo, pero lo que quiere decir es que tenemos que forjar alianzas público-privadas con sentido de propósito, con las personas en la mente y sobre todo centrados en el planeta. Y ya voy a terminar con este punto. Lo que necesitamos es un cambio de paradigma. Lo que nos está pasando con la tecnología es que avanza más rápido de lo que somos capaces de adaptarnos. Entonces, en esta curva ustedes ven que la tecnología va más allá de donde estamos nosotros. Y lo que necesitamos es aprender más rápido y aprender a gobernarnos de manera más inteligente, de manera tal que hagamos saltos, ¿verdad? Que hagamos bypasses, que logremos pasar de donde estamos hoy a donde deberíamos estar
dentro de, bueno, dentro de 6 meses, porque el tiempo es relativo y en términos de tecnología, la tecnología avanza muy rápido. Quizás algunos de ustedes están familiarizados con este gráfico que está muy malo, muy borroso, de triple línea de base, donde se busca el balance entre lo social, lo económico y lo ambiental. Y yo he tratado de cuestionar ese paradigma y he venido a ofrecer un paradigma diferente. Tenemos una economía global y esa economía global está dentro de la civilización, ¿verdad? Solo hay intercambio de bienes y servicios donde hay comunidades humanas y donde hay comunidades humanas viables, ¿verdad? En ciudades donde hay muchísima guerra o muchísima hambruna o pobreza o violencia, no hay realmente una economía, ¿verdad? Ustedes nunca van a escuchar que un inversionista internacional quiera meter dinero en un lugar que está devastado por una guerra civil. Y la civilización global solo puede existir donde hay una biosfera viable, lo que hablábamos de los grandes ganadores, los que hemos protegido la naturaleza y el capital natural. Esa biosfera es la que nosotros necesitamos regenerar. Y entonces, para regenerar esa biosfera, lo que necesitamos es un paradigma de desarrollo regenerativo para el bienestar. ¿Ok? Y aquí lo que quiere decir esto es que tenemos que hacer que el sistema opere de afuera hacia adentro. Primero recuperamos la biosfera, después recuperamos a la ciudadanía o a la civilización y como resultado creamos una economía dentro de los límites del planeta. Y aquí en rojo les marqué que mientras la economía crece, la actual, o bueno, en estos momentos no está creciendo tanto, pero el paradigma tradicional es que mientras la economía crece, la civilización sufre y la biosfera muere. Necesitamos un eje de energías limpias, necesitamos un eje de pensamiento exponencial y necesitamos emprender para la nueva economía climática que es calculada para estos próximos 10 años en una nueva economía de 26 trillones de dólares. Y esa nueva economía tiene que ser creada y tiene que ser creada por nosotros. Nadie la va a venir a crear para nosotros, así que somos nosotros los que tenemos que crear esa nueva economía. Y mientras tanto se nos están cerrando estas dos grandes aceleraciones globales que son el cambio climático y la cuarta revolución industrial. Si puedo ilustrar el cambio de paradigma necesario en estas dos imágenes, creo que aquí es donde nos queda más claro. Ustedes son Green Wolf, ustedes saben perfectamente a dónde están en este ecosistema y tenemos que ayudar a otros a bajarse de arriba de la pirámide de ego y moverse a donde corresponde en la pirámide eco. Ok, me pasé un par de minutos, disculpen, muchísimas gracias y quedo atento para lo que sigue ahora en este conversatorio. Voy a parar de compartir mi pantalla, ¿verdad? Muchísimas gracias por tan interesante exposición, don Álvaro. Definitivamente estamos en una era tecnológica y debemos aprender a utilizarla como una herramienta para buscar soluciones y alcanzar el desarrollo sostenible que deseamos. Y creo que es un tema que da muchísimo para conversar y discutir y a mí en lo personal me gustó mucho cómo enlazó los conceptos y me reafirma que definitivamente la crisis climática es una de las más grandes y complejas que enfrentamos como humanidad. Entonces, bueno, para aprovechar el tiempo, me gustaría que pasemos a la sección de preguntas y así profundizar un poquito más en el tema. Entonces, tenemos varias preguntas que nos dejaron en el formulario que habilitamos. La primera sería, ¿cuáles acciones podrían catapultar el liderazgo municipal para aprovechar la cuarta revolución industrial? Importantísimo. Yo decía en febrero de este año que las elecciones municipales son más importantes que las elecciones presidenciales, porque ahí elegimos a los gobiernos locales de 82 cantones y pues esos son los gobiernos más cercanos a nosotros. Y entonces creo que es muy importante prestarle atención a la actividad que realizan esos gobiernos locales, involucrarse además, porque los gobiernos locales están formados por ciudadanos, por vecinos, por líderes comunitarios. Y bueno, uno puede preferir que lo haga otro, pero a veces los otros que estamos eligiendo no son las personas mejor preparadas ni son las personas más eficaces para realizar las tareas. Desde el punto de vista de digitalización, yo
podría caer en la tentación de decir que las municipalidades son perfectas para instaurar gobierno digital y que entonces la gente ya no tenga que ir a la municipalidad a hacer sus vueltas ni a hacer filas, sino que lo pueda hacer todo en línea. Pero me parece que ese es un valor secundario del uso de la tecnología para las municipalidades. Creo que el uso prioritario de la tecnología para las municipalidades es permitirle a los equipos de trabajo, que son relativamente pequeños y cohesionados, de gente experimentada, comprometida, que son vecinos de las mismas calles y de los mismos barrios, a trabajar y a crear nuevo valor de manera sistemática, de manera remota, ¿verdad? Entonces, yo siento que las aplicaciones de cuarta revolución industrial, a donde a mí me gustaría verlas sucediendo primero, es en mejorar exponencialmente la capacidad de gestión de los gobiernos locales, antes que ofrecerle al ciudadano la posibilidad de que pague su impuesto territorial con una aplicación en el teléfono. Eso es fácil. Lo otro es más difícil y creo que si lo resolvemos nos agregaría muchísimo más valor en otras áreas. Totalmente. De hecho, una de las quejas que tienen las personas, los ciudadanos en los gobiernos locales, es que no hay como procesos más automatizados, procesos más ágiles con respecto a esto que usted mencionaba. Y bueno, eso también hace que las personas como que posterguen los procesos que tienen que realizar, ya sea pago de multas o ya sea, no sé, que tenga que ver con algún proceso que tenga que ver como con los terrenos o demás. Y bueno, creo que eso que usted propone es bastante interesante. Eh, Otra de las preguntas es, ¿le ha parecido que la posición y discurso de Costa Rica en temas de cambio climático ha sido acertada? ¿O cree que podemos ser más enérgicos no solo en el discurso, sino en las acciones, iniciando por nuestro país? Bueno, vamos a ver, yo creo que aquí hay que elaborar un poquito sobre el concepto de multilateralismo. Los acuerdos globales que tienen, que tienen, eh, que tienen, que son válidos para todos los países desde el punto de vista jurídico, tienen que ser multilaterales, o sea, que todos los países del mundo tienen que estar de acuerdo. Y con solo que un país no esté de acuerdo en un nivel de ambición, entonces ese nivel de ambición empieza a bajar y bajar y bajar y bajar. Y de hecho lo que vemos es que los acuerdos de París del año 2015, si se cumplieran a cabalidad, todavía provocarían un aumento de temperatura global a finales de siglo de 2,5 o hasta 3 grados centígrados. Eso quiere decir que son ineficaces, ¿verdad? Hablando de ineficacia jurídica, lo que me gusta a mí como filósofo del derecho. En realidad no soy filósofo del derecho, pero eso es muy importante porque a la hora de salir como Costa Rica a la comunidad internacional a alzar la voz, el límite de nuestra voz y el límite de las alianzas que nosotros podamos forjar con otros países es la ambición más baja que tengan otros, ¿verdad? Bueno, en realidad los países petroleros son los grandes opositores de los acuerdos climáticos. Entonces eso nos obliga a hacer una tarea de alzar la voz hacia afuera y de buscar resolver los problemas domésticos hacia adentro. Y en ese sentido, a mí me parece que se nos percibe internacionalmente como un país más verde de lo que en realidad somos. Y no quiero demeritar los logros que hemos alcanzado, que son muchísimos, pero sí me parece que las cosas que nosotros veíamos en el año 95 y en el año 97 y en el año 2000 que teníamos que tener preparadas para el año 2020, no las tenemos preparadas. En el año 2000, por ejemplo, la NASA nos dijo que iba a haber un cambio drástico en los patrones de lluvias y que iba a haber meses de muchísima lluvia y otros meses que debían ser lluviosos completamente secos. Y bueno, ya eso es evidente, ¿verdad? Que ya no hay dos marcadas temporadas de patrones de lluvias en este país. Entonces,
al respecto yo creo que es muy importante darnos cuenta de que nos ha faltado liderazgo interno y no es una crítica al liderazgo público, es una crítica al liderazgo de la nación costarricense, de la academia, de la empresa privada, de la sociedad civil. Hemos perdido millones de horas hábiles, decenas de millones de horas hábiles discutiendo temas que son irrelevantes y superfluos. Entonces ahí me parece que la acción climática en Costa Rica descansa más en los éxitos gestados en décadas anteriores que en los éxitos gestados en las últimas 2 o 3 décadas, ¿verdad? Sin embargo, sí hay logros que son destacables, nada más siento que pudimos haber hecho muchísimo más y ahora creo que tenemos una oportunidad corta, nacional e internacionalmente, de hacer todo lo que tenemos que hacer en estos 10 años que no hicimos en los últimos 30. Muchísimas gracias, don Álvaro. Creo que es muy interesante su perspectiva porque, bueno, al ser una persona que ha tenido experiencia de manera internacional, siempre es bonito conversar para ver cómo la gente de afuera ve nuestro país, ¿verdad? Y creo que se ha generado esta idea de que somos muy amigables con el ambiente y todo el tema de energías renovables. Y pues sí, hemos trabajado muy bien en esos ámbitos. Sin embargo, sí concuerdo con usted en que a veces pues nos falta liderazgo, tal vez como en la parte política, ¿verdad? Para generar mejores acciones y más rápidas. Entonces, yo personalmente creo que el liderazgo viene de la ciudadanía y lo he comprobado más que todo con nuestro movimiento, que yo veo que la gente tiene muchas ganas de hacer y, y es eso, o sea, es impulsarlos a que no esperen que desde el gobierno se den las acciones, sino hacerlos nosotros mismos. Ahora, para pasar a la siguiente pregunta, sería, bueno, siempre es necesario conocer cuáles son los posibles escenarios a los que nos podemos enfrentar. Entonces, con esto en mente, ¿cuál sería la proyección negativa de la cuarta revolución industrial y cuál sería la positiva? Bueno, lo más negativo que tiene la cuarta revolución industrial es el consumo excesivo de recursos naturales, muchos de los cuales además son altamente contaminantes, incluidos recursos naturales necesarios para producir la electricidad con la cual se operan todos estos dispositivos, ¿verdad? Programar una inteligencia artificial requiere una enorme cantidad de electricidad, solo programarla. Operar la computación en la nube requiere enormes cantidades de energía. Y cómo desechamos los dispositivos que ya están en desuso es crítico porque podríamos estar causando unos niveles de contaminación excesivos también, ¿verdad? Además, si usted se pone a pensar, o si nos ponemos a pensar que cuando salga la tecnología 5G, vamos a necesitar manufacturar 3.000 millones de teléfonos celulares 5G, es una cantidad exageradísima de recursos naturales que se necesitan para eso. Ahora, buenas noticias. Bueno, hay algunas empresas que tienen una gran conciencia ecológica y que además la cuarta revolución industrial les ha permitido acumular una enorme cantidad de dinero que están invirtiendo en hacer bien lo correcto, digamos. Pues no son santos, pero están haciendo algunas cosas bastante bien. Grandes empresas transnacionales digitales que están invirtiendo cientos de millones de dólares en granjas solares para suplir todas las operaciones en la nube de sus dispositivos y de sus organizaciones y de sus colaboradores con energía renovable, ¿verdad? Eso es muy positivo. También algunas legislaciones que se han implementado en la Unión Europea, concretamente desde el año 2004, si no me equivoco, que le exige a cada productor de dispositivos electrónicos recibírselos a los clientes cuando entran en desuso y desechar esos residuos de manera
ambientalmente sensible, ¿verdad? Y muchos de esos residuos además son reutilizables. Entonces eso nos da la posibilidad de no tener que consumir nuevos recursos naturales para la manufactura de los dispositivos del futuro. Entonces hay algunas cosas que sí se están haciendo bien, pero sigue existiendo ese problema de que de dónde vamos a generar la electricidad para operar. En Costa Rica ese no es tanto el problema porque casi toda nuestra electricidad es de fuente renovable, pero a mí no me complace eso, sobre todo porque apenas el 27% de toda la matriz energética de Costa Rica es renovable. Esa es la electricidad. El otro 73% es combustible fósil, como les decía antes. Entonces necesitamos, en una ventana muy corta de oportunidad, diría unos 10 años, cuadruplicar la capacidad instalada de energía limpia que tenemos en este país. Cuadruplicarla. Nos ha tomado 60 años, 65 años llegar a donde estamos en electricidad limpia. Y tenemos 10 o 15 años para cuadruplicar esa cantidad. Honestamente, yo creo que eso solo va a ser posible si unimos fuerzas, ¿verdad? Entre lo público y lo privado. Exactamente. Yo también concuerdo muchísimo con usted con respecto al tema de matriz energética, ya que internacionalmente se habla de una manera, pero internamente la realidad es otra. Otra de las preguntas es, ¿cuál es el perfil que necesitan los líderes al margen de la cuarta revolución industrial? Suponiendo el cambio en habilidades que afrontamos todos los días. Ok, hay una gran cantidad de información y de hecho sacrifiqué una de las filminas que quería compartirles sobre cuál es el ecosistema de inteligencias que son necesarias para podernos conducir con mayor eficacia en la cuarta revolución industrial. Pero les doy tres de esas. La primera es la destreza más importante de una persona desde el punto de vista profesional, laboral, académico, por los 10 años que vienen, es la capacidad de adaptación. Y bueno, para muestra, un botón, lo que estamos viendo con esta crisis sanitaria, es que nos ha obligado a todos a adaptarnos de alguna manera u otra. Y los que más rápido se han adaptado son los que tienden a estar, bueno, con mejor salud mental por lo menos y con mejores proyecciones económicas también, lo cual es muy difícil si pensamos en los más vulnerables, ¿verdad? Segunda es la inteligencia contextual, tener claridad de a dónde estamos parados en el mundo, a dónde estamos parados ambientalmente, a dónde estamos parados sociopolíticamente, a dónde estamos parados económicamente, a dónde estamos parados en el contexto internacional. ¿Qué pasó con nuestros grandes aliados comerciales? ¿Qué pasó con nuestros grandes aliados políticos, verdad? Y la tercera es la inteligencia mental. Yo sé que suena un poco, bueno, digamos que uno podría decir toda inteligencia mental, pero inteligencia mental se refiere a la actitud que tenemos nosotros. ¿Cuál es la actitud con la que afrontamos la vida? Afrontamos la vida con la actitud de que hoy puede ser el mejor día de mi vida, o afrontamos la realidad con la actitud de hoy es igual de malo que ayer. Y es una diferencia muy sutil, pero aunque sea sutil, es muy, muy, muy difícil de cambiar. Y de hecho, a mí me gusta hablar en términos colectivos siempre. Yo desde hace muchos años deseché el uso de la palabra felicidad, porque me parece que la felicidad es demasiado egoísta para mi gusto, ¿verdad? Es mi felicidad y punto. Me gusta más usar el término de prosperidad y yo defino prosperidad como la actitud colectiva de optimismo. Actitud colectiva de optimismo lo que quiere decir es que seamos capaces, un grupo de personas, de creer que mañana definitivamente va a ser mejor que hoy. Y si un grupo de nosotros definitivamente creemos
que mañana va a ser mejor que hoy, entonces es más probable que nos pongamos a hacer lo que tenemos que hacer para que en efecto mañana sea mejor que hoy. Y entonces con esas tres yo creo que podemos utilizar toda la tecnología de la cuarta revolución para manejar los niveles de ansiedad, para manejar los niveles de salud mental, para adaptarnos, para aprovechar las oportunidades, para mantenernos en constante aprendizaje, para unirnos con otros, a co-crear, a co-diseñar, etcétera, ¿verdad? Pues sí, totalmente de acuerdo. Creo que esto nos deja pensando bastante en la gran responsabilidad que tenemos a la hora de elegir a nuestros líderes, más ahora que estamos frente a tiempos tan complejos y donde se necesita tanta empatía y convicción para ejecutar acciones que nos beneficien a todos y todas. Bueno, ya para ir terminando, nos quedan un par de preguntas. La otra sería, se sabe que la cuarta revolución industrial provee un acceso más equitativo a los servicios de salud entre la población. ¿Qué beneficios sanitarios en esta revolución podrían influir directa e indirectamente en la lucha contra el cambio climático? Esa es una fascinante pregunta, ¿verdad? Porque primero creo que el problema inicial que tenemos es que no todos compartimos la misma información. Segundo, esa información no siempre se traduce en conocimiento. Y tercero, ese conocimiento no se está convirtiendo en sabiduría. Y entonces hay un gran desfase en las cosas que necesitamos saber para actuar de una determinada manera y poder transformar estos escenarios de crisis que estamos viendo. A propósito de la cuarta revolución industrial, le pasé muy rápido a las otras tres revoluciones industriales, que las mencioné muy brevemente, pero sí quiero mencionar que con respecto a la segunda revolución industrial, que es la de la electricidad, hay cerca de 1.000 millones de personas en el mundo sin acceso a electricidad. Y además de que hay 1.000 millones de personas en el mundo sin acceso a electricidad, hay unos 2.000 millones de personas en el mundo sin acceso constante a agua potable. Entonces están muriendo unas 25.000 o 30.000 niños menores de 5 años todos los días por causas que se podrían prevenir si pudieran tener acceso a la higiene que da el agua limpia. 25.000 niños menores de 5 años es un estadio lleno de niños que se muere todos los días en el mundo. Hay una madre y un padre en este mundo que pierde a su hijo o a su hija todos los días porque no tienen acceso a agua limpia. Hay unos 3.000 millones de personas que no tienen la posibilidad de comer más de una vez al día, si acaso, y más o menos 4.000 millones de personas no tienen acceso constante a Internet. Entonces, nosotros hablamos de cuarta revolución industrial y estamos hablando desde nuestros privilegios, ¿verdad? Nuestros privilegios, que quiere decir que tenemos agua potable y tenemos electricidad y tenemos comida, y entonces, pues sí, conectémonos y hagamos todo lo que estamos haciendo. Pero tenemos que entender, cuando hablamos de propósito, cuando yo hablaba de alianzas público-privadas para las personas, para el planeta y con sentido de propósito, me refiero a esto, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para utilizar la tecnología, todas estas maravillosas tecnologías que tenemos ahora, para ayudarle a todas esas poblaciones vulnerables, excluidas, a dar un salto cualitativo en un corto tiempo y poder disponer o beneficiarse de las cosas que nosotros nos beneficiamos porque pues tenemos acceso a ellas, ¿verdad? Entonces yo creo que también es importante no perder de vista el hecho de que la tecnología debemos usarla con sentido de propósito, y ese sentido de propósito es lo que determina si somos o no somos líderes. Por lo menos ese es el sesgo con el que yo veo el liderazgo, ¿verdad? Uno puede es difícil definir el liderazgo. Debe haber 200 definiciones académicas de liderazgo, pero cuando uno ve a una persona comportándose, pensando y hablando como un líder, salta a la vista.
Y entonces ahí creo yo que es muy importante la integridad y la ética para que podamos darle sentido de propósito a la aplicación de todas estas tecnologías en nuestro quehacer. Totalmente, yo creo que las personas que en este momento consideramos que poseemos privilegios somos quienes de manera multidisciplinaria, porque no importa si, por ejemplo, yo estudio una carrera que tiene que ver con el ambiente, sino que aquellas personas que han estudiado carreras que tienen que ver con diseño, con tecnología, con industria, tiene que envolver la empatía para ayudar a quienes realmente están sufriendo las consecuencias del cambio climático. Y creo que esto tiene mucho que ver con lo último que usted mencionaba en su presentación sobre el eje ambiental, el social y el económico que están súper de la mano. Y creo que sin que ellos estén de la mano no se puede llevar a cabo el desarrollo que necesitamos para lograr un futuro de la humanidad. Nada más para mencionar, hay una persona que está súper interesada en Facebook. Dice que le encantaría poder aportar toda su innovación para mejorar el país desde lo social hasta lo ambiental. Y en el chat tenemos 2 preguntas. La gente está súper interesada. Y bueno, una de ellas es, dice, a propósito de la cuarta revolución industrial y el vislumbramiento de la quinta, considera que el advenimiento de una gran inteligencia artificial podría eliminar la corrupción del ser humano en materia de acción jurídica ambiental y ser un aliado invaluable en la persecución de un mundo justo, o considera que conllevaría a mayores riesgos y amenazas. Gracias por la excelente ponencia, dice. Ok. Bueno, vamos a ver, a mí me parece que la inteligencia artificial, hay diferentes tipos de inteligencia artificial. Hoy la que tenemos es una inteligencia artificial especializada, ¿verdad? Y específica. Entonces yo puedo programar un software para que le gane en una partida de ajedrez al campeón mundial de ajedrez. Pero si yo quiero que ese mismo software me ordene el calendario telefónico, es bastante tonto el software, porque no fue programado para eso. Sin embargo, si ese software que le gana al campeón mundial de ajedrez lo combino con la capacidad de ingenio que tiene un ser humano, entonces es imbatible en ajedrez. El ejemplo que ponía de el médico que es capaz de diagnosticar cáncer con muchísima más precisión si utiliza la tecnología de inteligencia artificial que si lo hace solo, o que si lo hacen 1000 radiólogos juntos. 1000 radiólogos juntos no son mejores que un radiólogo con una inteligencia artificial. Entonces lo que tenemos que entender es que la inteligencia artificial es una herramienta más que al interactuar con el ser humano nos da un potencial enorme, ¿verdad? Es exponencial o más que exponencial lo que nos permite realizar. Ahora, desde el punto de vista de la corrupción, a mí me parece que ya hay algunas tecnologías que nos permiten quitarle la tentación al ser humano de hacer cosas que lo beneficien a título personal cuando está ejerciendo la función pública. Desde el punto de vista jurídico, el ejercicio de la función pública está regido por el principio de legalidad. Y el principio de legalidad lo que dice es que un funcionario público solo puede hacer aquello que está expresamente mandado en la ley. Entonces, la ley le obliga al funcionario público a hacer una serie de cosas. Y si no las hace, está cometiendo un delito. ¿Ok? Mientras que los sujetos privados, jurídicamente nos regimos por el principio de autonomía de la voluntad, que lo que quiere decir es que yo puedo hacer todo lo que me dé la gana siempre y cuando no esté prohibido. ¿Y cuál es el problema? Que yo como sujeto privado estoy criticando y cuestionando y reclamándole al funcionario público desde el principio de autonomía de la voluntad, que es, yo hago lo que a mí me da la gana. Entonces, ¿por qué usted como funcionario público no resuelve este problema? Y el problema es que el funcionario público no puede hacer lo que le da la gana
porque tiene que hacer lo que la ley le dice. Y creo que eso de cierta forma garantiza que se preserve el valor que se va creando poquito a poco en la institucionalidad pública, sobre todo de un estado tan requete súper viejo como el nuestro. Pero es que nosotros estamos muy mal acostumbrados y no nos damos cuenta de que nuestro estado está por cumplir 200 años. Y entonces, claro, hay instituciones que tienen 200 años de antigüedad que todavía funcionan como funcionaban hace 130 o 90 años y la tecnología es completamente diferente y la sofisticación de la sociedad es completamente diferente. Pero preservar ese valor que tienen las instituciones es muy importante. Y para muestra un ejemplo, vean, para muestra un botón, vean qué interesante cómo a pesar de esta gran crisis que ha sido devastadora en el mundo entero, nuestro Estado se sostiene, las instituciones se sostienen, el respeto, la confianza se mantiene, ¿verdad? Creo que hay un pacto social que aunque sea viejísimo, tiene todavía validez. Y esto lo menciono porque si nosotros lográramos introducirle a la función pública algunas herramientas para evitarle la tentación al funcionario público de hacer cosas corruptas que lo beneficien a sí mismo o que beneficien a sus parientes o que beneficien a sus colegas o vecinos o socios, entonces es más probable que se reduzca la corrupción, ¿verdad? Si nosotros pensamos en esto que les decía ahora, el ejemplo del blockchain y el registro público, usted le mete usted le mete blockchain al registro público y quita un montón de corrupción. Usted le mete blockchain a la recaudación de impuestos y ni con los mejores abogados y contadores del mundo una gran empresa o un gran empresario va a poder evadir o eludir impuestos. Simplemente porque va a haber una cadena de datos automática que nadie maneja, que le va a obligar a decir qué tiene, cuánto vale, cómo lo obtuvo y qué hace con él. Y entonces esto es un sistema que ni siquiera estamos hablando de inteligencia artificial, simplemente estamos hablando de transparencia y de trazabilidad y de confianza y de seguridad jurídica. Y bueno, entonces ese tipo de aplicaciones a mí me parece que sí tienen enorme potencial para reducir la corrupción. Y lo otro es que lo que es, nosotros todos los seres humanos somos proclives, somos corruptibles, ¿verdad? Y de la misma manera como somos corruptibles, también somos perfectibles. Entonces yo creo que ahí nosotros tenemos que escoger si queremos dejarnos corromper o si queremos aspirar a la perfección en lo que sea que hagamos. Y tal vez para terminar la respuesta a esa pregunta, lo importante es que las personas que ocupan cargos de poder en la función pública ocupen esos cargos por el menor tiempo posible, porque la prolongación en puestos de poder es lo que tiende a corromper. No digo que sea una regla de oro que corrompa, pero tiende a corromper, ¿verdad? Y entonces nosotros deberíamos de tener algunos mecanismos para asegurarnos de que los puestos de mando, que no son solo los puestos de elección popular, yo no estoy hablando de que los diputados salgan cada 4 años como en efecto salen, o que el presidente salga cada 4 años como en efecto sale, pero los mandos medios de las instituciones públicas. Hay personas que tienen 25 años en un cargo de mando en una institución pública. Eso desde 1 kilómetro de distancia a mí me huele mal. Y creo que deberíamos de tener mecanismos para asegurarnos de que esos cargos de mando roten. Además de que nos beneficiamos todos si en vez de tener a un jefe o a un director en una posición durante 25 años, podamos tener 5, 6 o 7 personas que ocupen ese cargo de mando y aprendan y desarrollen y innoven y traigan nuevas ideas, ¿verdad? Sí. Bueno, nos indican que sí, respondió a su pregunta el muchacho que la hizo. Y creo que sí, el desgaste de esas personas que poseen esos cargos no facilita el aseguramiento de las funciones que de primera mano tenían puestas. Creo que la aplicación de la tecnología sería bastante necesaria con respecto a los últimos términos que mencionó,
que tenía que ver con transparencia, confianza y seguridad. Creo que la corrupción ha hecho muy mal en nuestro país y bueno, hay lugares donde es peor. La última pregunta, y ya con esta cerramos, dice, referente a las alianzas público-privadas, ¿cómo asegurar que se gestiona de manera transparente y los intereses públicos siempre prevalecen sobre un potencial interés económico privado? Ok, bueno, me parece que ahí Carlos lo que dice es que esa pregunta ya la respondí, pero no me di cuenta. Entonces tal vez elaboro un poquito más al respecto. Yo lo que creo es que hay reglas y vamos a ver, el Estado costarricense desde el año 94 o 95 promulgó la Ley de Contratación Administrativa, que es una ley, no, perdón, no es esa la ley, es la ley de, ley de contratación administrativa. Estoy confundido con el nombre de ley, pero tenemos 25 años de tener una ley que le permite al Estado entrar en contratos con empresas privadas que pueden realizar, ley de contratación de obra pública, que puede contratar con empresas privadas para la construcción de obra pública de una manera mucho más eficiente, ¿verdad? Lo que pasa es que hemos hecho de las alianzas público-privadas en este país a lo largo de la última generación, desde que yo salí del colegio, las hemos convertido en tabúes. Entonces, pensar en una alianza público-privada es pensar en un tabú. ¿Y qué es lo que pasa? Que las dos o tres que se han logrado hacer, como se tienen que hacer de una manera tan escondida de ahí, al final terminan generando sospechas y poniéndolo a uno a pensar si realmente eso era lo mejor para el Estado o no. Y nada más ilustro con un ejemplo que no sucedió. La famosa carretera San Ramón, que se quería hacer una carretera San Ramón y que se iba a contratar con una empresa, pero que esa empresa cobraba no sé cuánto y que el peaje iba a cobrar tanto y nos fuimos en esa discusión. Al final no se hizo la carretera, se le pagó a la empresa la multa que se le tenía que pagar porque no se llevó a cabo el proyecto, nos quedamos sin carretera y todos los costos que implica no tener una mejor carretera hasta San Ramón son 15 veces mayores a los costos que tenía hacer la carretera o a la multa que se le pagó a la empresa. Pero creo que todo eso se origina en que no podemos ser transparentes a la hora de forjar una alianza público-privada y de decirle a las instituciones encargadas del Estado, al Consejo Nacional de Concesiones, que abra los concursos y que entren los oferentes y que presenten las ofertas y que se escoja la mejor y que se ejecute y que se fiscalice por la Contraloría General de la República, que es una institución impecable en este país y en el mundo, para que se haga la obra pública que se tiene que hacer. Y no estoy hablando de carreteras, ojo, porque a mí me parece que si nos ponemos a hablar de carreteras, la preferencia que yo tengo es que invirtamos en las carreteras que necesita la economía digital, que es mayor banda ancha, más barata, mejor cobertura, 5G, como ustedes quieran llamarle. Pero estamos aprovechando la pandemia para destinar 900.000 millones de colones a construir más carreteras de pavimento, cuando dentro de 15 años ya no va a haber más carros, o por lo menos ya no va a haber más carros privados. Nadie se va a comprar un carro dentro de 15 años. Todo va a ser uberizado, ¿verdad? Y tal vez hasta sea gratis montarse en Uber, si yo estoy dispuesto a entregarle mis datos a la empresa. Ahí sí, llévese mis datos y lléveme de aquí a la sabana. Entonces, estamos invirtiendo en mejores carreteras. Invirtamos también en las carreteras de la economía del año 2030, que es la economía digital. ¿Para qué? Para que un cirujano en el Hospital México pueda operar remotamente a un paciente que está en el Hospital Tony Facio de Limón en un quirófano virtual con unos brazos y unas máquinas, que el médico aquí opera con un aparatillo de realidad virtual y resuelve un problema crítico allá en Limón. Entonces el médico está teletrabajando para todos los efectos, telemedicina. Eso solo se puede si tenemos carreteras para la economía digital, si tenemos banda ancha, y creo que la banda ancha de 4G no es suficiente, necesitamos 5G para ese tipo de soluciones, ¿verdad?
Eso por poner un ejemplo. Y entonces que haya mucha mayor transparencia y que nosotros sepamos que todos los años en este país va a haber 80 nuevos contratos que el Estado firma con empresas privadas para desarrollar obra pública. Hace 20 años, cuando la NASA nos dijo que iban a cambiar los patrones de lluvia, lo que necesitábamos hacer era crear una infraestructura, que no sé cómo es, porque yo no soy ingeniero civil, pero necesitábamos crear una infraestructura en la vertiente norte y en el Caribe para captar aguas y luego bombear esa agua para poder irrigar Guanacaste. Y eso no se hizo. Y ahora ya es tarde, digo, podemos hacerlo todavía, pero qué lástima que no invertimos en esa obra pública y que no contratamos a una empresa de Singapur para que lo hiciera y que cobrara la comisión que tuviera que cobrar para poder hacer eso, un peaje por 30 años. Eso es irrelevante, porque si hoy tuviéramos ese mecanismo acá, estaríamos captando un montón de agua para usarla cuando hay sequía. En fin, eso creo que es solo un ejemplo. Y bueno, y ni hablar de las contrataciones público-privadas a través de municipalidades. Eso también es otra posibilidad y tenemos que asegurarnos de que no se corrompan y que no se hagan tabúes misteriosos ahí debajo de la mesa, sino que sean a la luz pública y que sean procesos transparentes, ¿verdad? De contratación y ojalá en la contratación hasta de proveedores se utilicen tecnologías como el blockchain para que todo el mundo sepa quién es quién y cuánto cobra y qué es lo que hace y si lo hizo bien, bien, y si lo hizo mal, de ahí mal, ¿verdad? Que todo el mundo sepa. Bueno, muchísimas gracias. Ojalá de verdad contáramos con más tiempo para profundizar en el tema, pero bueno, espero que sea en otra oportunidad. Y ya para finalizar, desde Greenwolf queremos agradecerles nuevamente por acompañarnos en esta actividad. Ahorita que no tenemos la posibilidad de realizar campañas como las que estamos acostumbrados a hacer y que tanto nos gustaban, creo que esta es una nueva forma de incentivar la acción climática a través del conocimiento y que sigamos trabajando. Espero que este espacio haya sido de máximo provecho para todos y como comentario final, me gustaría decirles que tenemos a disposición un certificado de participación y si gustan tenerlo, pueden escribirnos sus datos al correo que en este momento voy a mandar en el chat. Y bueno, nuevamente agradecerle a Álvaro por su tiempo y por este conversatorio tan interesante. Y le cedo la palabra por si desea realizar un pequeño comentario final a manera de cierre. Muchísimas gracias. Bueno, a mí tal vez cerrar con algo que también mencioné al principio y es el enorme impacto que ha tenido y que sigue teniendo en mi formación personal, profesional, el haber trabajado 10 años como voluntario. Eh, Ser voluntario ha sido la mejor escuela que yo he tenido en la vida y es una escuela que ha condicionado de manera muy positiva todo lo que he hecho en los últimos 20 años. Y a mí me parece que el esfuerzo que ustedes hacen, que en gran medida es un esfuerzo voluntario, es una inversión invaluable que cada uno de ustedes hacen ustedes mismos, que hacen también en las relaciones que forjan entre ustedes, que van a perdurar por décadas y que además tiene un impacto y una contribución para el país y para el mundo que ustedes todavía no tienen idea de lo que eso vale y tal vez nunca lo sepan y tal vez eso sea lo mejor, que nunca lo sepan para que lo sigan haciendo de manera desinteresada y generosa. Así que muchísimas gracias a todos ustedes por el liderazgo y por la invitación y por todo lo que costó coordinar esta charla increíble, pero cierto. Y qué dicha que tuve la oportunidad de participar con ustedes. He disfrutado muchísimo. Muchísimas gracias, de verdad. Nosotros contentos de recibirlo siempre y gracias por todo su conocimiento y experiencia. Sí, disfrutamos muchísimo todo el proceso y de verdad de nuevo agradecerle por su tiempo. Esperamos que en otro momento podamos compartir otro espacio para seguir conversando. Y a todos de nuevo muchas gracias por unirse y recuerden que vamos a subir la grabación a al canal de YouTube de Greenwolf por si desean verlo o compartirlo después.
Bueno, muchas gracias, que pasen buena noche. Gracias.